Bueno, pues buenos días. Yo me llamo Juan Ramón Rosell, estoy en la Universidad Politécnica y llevo ya unos años en este asunto de trabajar con la cal y con los materiales de la cal. ¿Por qué hacer hormigones de cal? Esta es la primera pregunta. El cemento, que a menudo en este foro queda muy denostado, digamos, ¿no? Andrea Rattacci, en su libro que habla de cales, dice que la cal es el agua santa y el cemento es el demonio. Eso le costó bastantes problemas. Los que conocemos a Andrea Rattacci sabemos a lo que me estoy refiriendo. El cemento es un magnífico material que permite hacer la gran parte de la ingeniería y de la arquitectura contemporánea. Este magnífico material, que se produce a un coste baratísimo en dinero, no en CO2 o en energía, pero sí en dinero, se ha convertido en un material commodity. Sobre todo, un material que nos permite hacer una jardinera, que nos permite hacer un banco en la calle, que nos permite hacer un montón de cosas con 40 megapascales de resistencia a compresión. ¿Para qué quieres 40 megapascales de resistencia a compresión cuando haces un banco en la calle, una jardinera o el cerramiento del ático de no sé qué? No tiene ningún sentido. Tiene todo el sentido cuando estás haciendo una estructura compleja, etcétera, etcétera. Ahí necesitas 30, 40, 50 megapascales de resistencia a compresión. Es decir, la resistencia a compresión, que es el gran paradigma del cemento, hay momentos en los que es fundamental y muchos otros en los que no es fundamental. Entonces, ¿para qué utilizamos tanto un material que da mucha resistencia cuando es un material más contaminante, digamos, que otros, que tiene más impacto que otros, ¿no? Como que ahora el paradigma desde hace años ya de la sostenibilidad del medio ambiente está muy, muy extendido, los propios fabricantes de cemento ya están cambiando su manera de funcionar. Si el cemento Portland básicamente ha sido desde siempre, ¿no?, una mezcla, ya hablo de los más modernitos, digamos, una mezcla de clinker, que es esta acá que vemos aquí, con pozolanas, con filler calizo, con pozolanas, con escorias, etcétera, ¿no? Esto lo sabemos, en proporciones relativamente altas de clinker y bajas de pozolanas, considerando que el clinker lo estamos fabricando en 1400 grados y las pozolanas entre 0 y 700. ¿Qué significa este 0? Que a veces son naturales y por tanto no hay transformación térmica, y en otros casos son subproductos, etcétera, y en otros casos son transformadas térmicamente y por tanto 700, 800, 600, 900 grados según de lo que estemos hablando, digamos, un coste energético bastante inferior al cemento. ¿Dónde están los cementeros sensibles absolutamente a esto y rebajando el contenido de clinker, aumentando los contenidos de esto que yo llamo genéricamente pozolanas, que son materiales cementicios suplementarios, digamos, en la nomenclatura? Y no solo eso, sino que están mejorando los sistemas de producción. Gran parte de la transformación se hace a 900 grados, luego a 1400 para la clinkerización, y están cambiando, esto me parece también interesante, las proporciones del silicato tricálcico, que es el que nos da impermeabilidad, rigidez, etcétera, y en cambio aumentando las proporciones del silicato bicálcico, digamos que es el componente hidráulico de las cales hidráulicas. Es que, bueno, yo tengo una idea que quiero transmitir, que es que todo esto acaba convergiendo bastante. Ya es difícil nos comentaban en SICA en Madrid hace poco, que era difícil conseguir cementos con más del 9% de silicato tricálcico, que es el que la norma exige para hacer los ensayos de los aditivos. No tenemos cementos para hacer los ensayos de los aditivos porque ya no se fabrican de tan rígidos que eran antes, ¿no? Por tanto, ese es el camino de los cementeros, y además quemar todo lo que sea, digamos, materias orgánicas o leña o biomasa, etcétera. En cambio, las cales hidráulicas, que es de lo que yo voy a hablar ahora, las cales hidráulicas se fabrican más o menos a 1100 grados, 1000, 1200, dependerá de las distintas fábricas, y ese producto tiene sobre todo silicato bicálcico y portlandita y cal aérea, tal como lo tengo yo escrito aquí, digamos, la velita, la cal aérea y incocidos, o sea, y carbonato cálcico que no ha quedado suficientemente bien cocido.
Pero también fabricamos las cales hidráulicas a partir de una cal aérea más una puzolana, las cales formuladas, y esa puzolana puede ser incluso clínker de cemento. Esos, digamos, son como las cales, las NHLs, que todos apreciamos más, y las cales más formuladas. Podemos mejorar las resistencias a compresión de estos materiales y sobre todo las velocidades de endurecimiento o de adquirir la resistencia, añadiendo a esto también una puzolana, del tipo que sea. Y finalmente hay una tercera línea como bastante en desarrollo en estos momentos, que son los LC3, Limestone Calcined Clay Cement, desarrollados, digamos, en la India, en Suiza, etcétera, en Cuba, simultáneamente. Esto es un grupo internacional muy interesante, que lo que están desarrollando son reducir el contenido de clínker del cemento y añadirle cantidades muy importantes de puzolana, ellos lo llaman arcilla calcinada, o yo lo llamo puzolana, como queráis, y partes finas de carbonato cálcico. Por tanto, algo que no ha pasado por el horno. ¿Qué tiene todo esto en común? Que estamos trabajando más con silicato bicálcico, con cosas menos rígidas, y que estamos utilizando muchas puzolanas. Yo creo que nuestro futuro en estas líneas van por utilizar mucha puzolana. Las puzolanas, que algunos considerarán aditivos o que considerarán son las de toda la vida. Los romanos ya lo hacían, etcétera. Y me atrevo aquí a decir que va a haber un cierto problema con las puzolanas porque demasiadas industrias las piden y, por tanto, van a subir de precio y todas estas cosas que pasan con el mercado. Todo esto afecta, por supuesto, a la reserva alcalina. En la medida que hay más puzolanas, consumimos más cal en las reacciones químicas y, por tanto, dejamos menos reserva alcalina, lo cual significa menos protección para las armaduras, etc., si estamos hablando de hormigones. Y también, si estamos comparando respecto del cemento, estamos variando las porosidades. Las porosidades se están afectando también bastante. Estamos consumiendo la porlandita, formando nuevos cristales, y estos cristales están colmatando poros, por tanto, afectando a esa transpirabilidad que apreciamos. Pero dejemos un poco ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Estamos hablando de... Este es un hormigón de cal, de un contrafuerte, en mi casa, que tiene pues 90 centímetros de espesor y que está hecho con cal, y un hormigón ciclopio de cal, o sea, la solución, año 1600 más o menos, siglo XVI, XVII. Solución súper tradicional, no hace falta tampoco remontarnos a los romanos. ¿Cuáles son las puzolanas? ¿Dónde estamos con el tema de las puzolanas? Pues aquí estamos viendo distintos tipos, o como tres paquetes, ¿no? Por un lado, las puzolanas artificiales, he citado el metacaolín, pero podría ser otras, son las arcillas transformadas térmicamente a esas temperaturas 600-700 grados. Altos contenidos de sílice, altos contenidos de alúmina, que son los dos que nos van a reaccionar, y mucha superficie específica, 20 metros cuadrados gramo, ¿no? El central que estáis viendo es un ejemplo, es una diatomea, es un ejemplo de puzolana natural, ¿no? Por tanto, que no tiene transformación térmica, o en algunos casos tiene pequeñas transformaciones térmicas. Esta concretamente, 78% de sílice y 20% de carbonato cálcico. Estamos añadiendo sílice a ese mortero o a ese hormigón. Y el tercer paquete, ejemplificado por las cenizas volantes, son los subproductos. La industria genera subproductos con capacidad puzolánica que se tiran a un abocador. Un abocador es un vertedero, que se tiran a vertedero, que hay que pagar para retirarlos, etcétera, y que tienen esas capacidades puzolánicas. Se está produciendo ya la compra de vertederos antiguos donde se han depositado determinados subproductos y que ahora se van a convertir en minas, esa forma de minería urbana, si queréis, o de volver a excavar antiguos canteras que se rellenaron con subproductos, pero que los subproductos tienen valor. Y, por supuesto, el tercero de ellos, o el siguiente, o uno de ellos, es la chamota, que es la cerámica triturada, cocida a no muy alta temperatura, que se ha utilizado tradicionalmente también cochopesto, picadís, etc. ¿Qué pasa con estos hormigones?
Seguramente, como comentaba el otro día, lo primero que hemos de hacer es no llamarlos hormigones y llamarlos argamasas, porque cuando los llamamos hormigones, nuestros amigos ingenieros, no sé si ahora aquí tenemos muchos, yo soy ingeniero también, nuestros amigos ingenieros nos dicen que, claro, que el código técnico, que el código estructural, que el contenido mínimo por metro cúbico ha de ser, no sé, está todo esto muy estipulado en el momento que tú lo llamas hormigón. Si lo llamas argamasa, no es hormigón y, por tanto, no está sujeto a los conceptos o las normativas del hormigón estructural, aunque la función va a ser un poco la misma, ¿no? Una primera diferencia es que las resistencias las conseguimos con más tiempo. No hemos de pedir resistencia a 28 días, que es lo que pedimos con el cemento Portland, que es habitual, porque a 28 días no tenemos esas resistencias. Las vamos a tener más adelante. Este gráfico es un poco tramposo porque está explicando cómo crece la resistencia colocándole el 100% a 90 días, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a tu 100%? Con el cemento Portland lo llego mucho antes, con las cales tardo mucho más tiempo, pero son dos 100% muy distintos. Uno va a dar 30 megapascales y el otro va a dar 10. La diferencia va a ser enorme. Una segunda condición es la velocidad de carbonatación que tienen estos materiales. Es decir, al tratarse de materiales más porosos, aunque la reserva alcalina, aunque la cantidad de cal que tengamos sea mayor, comparando hidráulica con Portland, aunque la cantidad de cal sea mayor, la porosidad hace que se carbonate mucho más rápido. Por tanto, se consume esa reserva alcalina. El gráfico de abajo de la derecha. Aquí hay un par de estudios, uno con morteros y otro con hormigones, pero vamos a ver, sobre 200 días, que deben ser 180 supongo, sobre 180 estamos en 15 milímetros de profundidad de carbonatación. En un hormigón de cemento Portland estamos hablando de 1 milímetro al año de valor promedio. Estamos hablando de 15 milímetros en medio año, en números redondos. Claro, es otra cosa. Aquí no vamos a poder colocar armaduras convencionales, que por otra parte no siempre son necesarias. Cuando hay armaduras había sospechas sobre cómo se adhería la armadura al hormigón de cal. Se adhiere igual, me lo salto, igual que en el tema de armadura rugosa, me refiero, igual que con cemento Portland. Y otro gran obstáculo era cómo reducir el agua, porque al final no puede ser que unos jueguen a fútbol con el reglamento de fútbol y otros intenten jugar a fútbol con el reglamento del básquet. Esto no va a funcionar. Si los cementos utilizan aditivos para mejorar cosas, retardar el principio de fraguado, acelerarlo, fluidificarlo, etc., no puede ser que si trabajamos con cal nos vamos a autolimitar a no tener la posibilidad de fluidificar, reducir el agua, etc., ¿no? Hemos de ver si podemos jugar en la misma liga o no podemos jugar en la misma liga. Insisto, el objetivo es reducir el impacto. El objetivo no es ser talibán de una cosa o de otra, vamos a construir con menos impacto. Los aditivos por ejemplo, los reductores de agua típicos, las melaminas y los linosulfonatos no nos funcionan con la cal y en cambio los policarboxilatos sí. Por tanto, no todos los aditivos típicos del cemento funcionan, pero sí algunos. Y hay grandes, digamos, sí que hay compañías, ¿no? Grandes empresas interesadas en desarrollar aditivos para la cal, aditivos más específicos para fluidificar, sobre todo, o para retardar principios de fraguado, etcétera, de la cal. Con este panorama, muy bien, quiero simplemente comentar algunas de las cosas que hemos hecho, que como veréis son distintas de estos usos que hemos hablado hasta ahora de capa delgada, de revocos acabados, estucos, esgrafiados, etc. Estamos hablando de masa, de trabajar en masa. Una de las primeras experiencias que hicimos fue construir, esto es de un loco, claro, amigo, construir una bóveda a la romana, digamos, haciendo un hormigón de cal con sus piedras para conectar las capas, coger el manual de construcción romana y vamos a intentar hacer una bodega así. Magnífico ejercicio. Y lo hicimos con chamota. Empezamos con chamota, después a media obra se cambió a un mortero preparado, un biocalche, un mortero de queracol, al cual le añadíamos gravas para convertirlo en un hormigón y, por supuesto, la obra se acabó con cemento. El propietario dijo que no podía seguir pagando
ese divertimento que Oriol y yo nos habíamos propuesto hacer en esta obra. Pero empezamos a hacer cosas de este estilo. Otro de los que no los explico exactamente uno detrás del otro, hay otros en medio, pero vamos a ver. Este fue el primer caso en el Mercat de Sant Antoni, en Barcelona, un mercado, digamos, modernista. Se rehabilitó y al excavar apareció debajo, bueno, apareció, todos lo sabíamos que estaba ahí, el baluarte de la muralla renacentista de la ciudad. Y por tanto se dejó todo eso, toda la obra, digamos, todo el mercado flotando encima de pilares para que se pudiese visitar todo eso. Y se reconstruyó parte de ese baluarte. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Se ve el mouse? Ah, no. ¿Qué es lo que están haciendo en la foto de abajo de la derecha? Hay que rellenar el trasdós de ese muro con mucha masa y hay que hacerlo con cal, porque estamos tocando patrimonio, está prohibido utilizar cemento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un hormigón de cal, seguro, pero con un hormigón de cal hecho en central hormigonera, porque estamos hablando de mucho volumen, que este es otro problema. Ahora, si vamos a trabajar en hormigón, en grandes argamasas, necesitamos medios de producción grandes, conseguimos seducir, por no decir engañar, a un fabricante de hormigón y nos hizo, él estaba interesado, hace muchos años esto de ya, y bueno, conseguimos hacer unos hormigones, etcétera, de resistencia relativamente bajas. Llegamos a, me parece que era 4 a 5 megapascales, que eran relativamente bajas, suficientes para lo que estábamos haciendo, sin duda. Esto es un caso que yo creo que ya expliqué en FICAL, que ha sido bastante publicado, en el que se hace una restauración de una obra modernista, digamos, de esta casa de Puig i Cadafalch, y se añade... No, mi maleta no es esta. Bueno, se añade en el dibujo debajo de la derecha una pieza en L de hormigón que recorre todo el edificio por encima, sirve para aguantar Marlet, como es en castellano, las almenas, se llaman almenas, las almenas, hace de canalón, bueno, etcétera, rigidiza y ata todo, hace de zuncho a la vez, ¿no? Esa pieza de hormigón tiene mucho sentido y resuelve muchas cuestiones. Lo hicimos con Mapei, lo hicimos con un mortero de Mapei, un mortero de cal de Mapei, al cual le añadimos las gravas y demás. Y como veis, perdón, no lo veis porque solo veis una, yo veo dos imágenes, lo armamos con fibra de vidrio, tanto en varilla como en malla. Magnífico resultado, Mapei lo publicó muchísimo, les gustó mucho esta solución. Carísimo porque estamos comprando unos morteros preparados para hacer un hormigón, lo cual es caro, digamos, no se puede hacer de otras maneras. La iglesia del Rosellón, que se reconstruyó porque cayó, etcétera, se hizo con un gran muro de hormigón de cal, un hormigón ciclópeo. Aquí sí que hicimos un hormigón directamente con todos los componentes en la obra, un hormigón hecho en obra. Y eso tuvo también sus problemas de... ese es otro tipo de problema. El problema del constructor o el albañil. ¿Qué le vas a decir tú cómo se hace un hormigón si lleva 50 años haciendo hormigón y le cambias la cal por el cemento por la cal y sigue haciendo los mismos tics de siempre? Si se le pone duro, le echa agua, utiliza el aditivo que ha utilizado siempre, su granulometría no la tuya. Tú le das la fórmula, pero no te hace caso, ¿no? Y entonces cuando le cae la resistencia y tiene un fiasco, montas un buen cirio en la obra, montas un circo y a partir de ahí las cosas salen como estaban previstas. Aquí teníamos que hacer hormigones de 10 megapascales y se hicieron sin problema. La sala hipóstila del Parc Güell de Barcelona, como veis por debajo, en la foto de abajo se ve, son unas cúpulas, encima es esa sala con el banco corrido, es patrimonio de la humanidad. Aquí había un problema de armaduras, hay unas armaduras que atan, unos hierros, vamos, que Gaudí puso para atar los empujos horizontales de esas bóvedas que, por supuesto, tenían problemas de corrosión 80 años más tarde y que provocaban, tiro para atrás, las caídas de esas cerámicas que están adheridas
el trancadís, que se llama, esas cerámicas que están adheridas por debajo. Sistemáticamente caían, los restauradores las volvían a colocar, que si mortero, que si resina, que si no sé qué, el problema estaba arriba, que era la armadura. Con lo cual se levantó finalmente la plaza y se eliminaron esas armaduras y se decidió además hacer un casquete de hormigón, de cal, por supuesto, un casquete de hormigón de cal armado con malla de fibra. Me voy acercando al final, sí. Estos casos que ya son más contemporáneos, incluso obras que no están acabadas, este corresponde a un edificio, voy a explicar un edificio en Mallorca, quiero hacer una previa. El IBABI, el Instituto Balear de la Vivienda, nos está dando lecciones a todos. Bueno, nos estaba dando porque con el cambio de gobierno no sé qué va a pasar, pero estaban haciendo viviendas, estaban planteando proyectos de vivienda social con un vector de sostenibilidad. El vector de sostenibilidad era el primordial, digamos. O sea, el precio, no sé qué, bueno, sí, también, pero lo importante es vamos a hacer obras sostenibles. No sé si sabéis, sacaron un número monográfico de croquis de una revista que habla de la arquitectura contemporánea, y muchos de estos proyectos, yo he tenido el placer, digamos, de colaborar en bastantes de ellos, se están haciendo con cal, no con cemento, con cal, en Mallorca. Hoy, el año pasado. Este es uno de ellos. Es un proyecto de unos arquitectos también conocidos de Sabadell, que se llaman H Arquitectos, digamos, y que plantean este edificio que se ve aquí. Es una antigua escuela hecha con piedra de marés, con bloques de marés, desconstruir el edificio, limpiar el yeso, salvar el marés, foto de la derecha, acopiar todo ese marés, y con ese mismo material, in situ, volver a hacer el edificio nuevo. Es el concepto este de la minería urbana. Eso es inviable. O sea, eso es inviable. Es complicadísimo, pero sí se puede retirar un poco ese material y con ese material en otro sitio preparar piezas, etcétera, que es lo que se hace, ¿no? Eso significó estudiar dosificaciones. Aquí veis en estos gráficos las resistencias en función de las dosificaciones que estamos teniendo, como entre, yo qué sé, 15 megapascales a 90 días, insisto, hasta 20 megapascales a 90 días, que son resistencias de hormigones perfectamente creíbles y estructurales y demás. Y, en definitiva, luego, un poco más complejo de hacer, porque lo que plantea el proyecto son grandes bloques, aquí los veis, va a ser el resultado final, grandes bloques con piedra de marés, se fabrican en grandes extensiones, luego se cortan, ¿no? Y después con estos bloques se construye simplemente el edificio como si fuese un Lego, ¿no? Un poco más o menos, ¿no? Bueno, este edificio está terminado, me parece. ¿Sí? Está terminado o casi terminado, sí, está ya terminado. Vamos a ver qué tal funciona. Incluso los tabiques, incluso las particiones interiores son bloque de este cortado a 8 centímetros de espesor. ¿Cómo hacer un falso marés? Una cosa un poco más distinta, me riño a mí mismo, que me estoy pasando, una cosa algo distinta es, pero ya conocida también, un refuerzo en este caso estructural, pero en rehabilitación, esto es escaladei, o en una bóveda, etcétera, es un hormigón hecho en obra con hormigonera, etcétera, una hormigonera grande, pero pesando componentes. O sea, en serio, vamos a hacer un hormigón, pero lo vamos a hacer en serio. Vamos a pesar los componentes, vamos a ajustar la dosificación a la realidad, etcétera. Y fue la primera obra en la que yo tuve una balanza de 3.000 kilos, cosa que no es habitual, ¿no? Y, bueno, las resistencias, etcétera. Aquí hay un tema interesante en la gráfica de la derecha, y es la sensibilidad al agua, la resistencia, cómo tiene un óptimo respecto del agua. El agua es algo importantísimo, el contenido de la relación agua-cal es algo importantísimo en los hormigones de cal, lo es en los de cemento, pero en los de cal muchísimo más. Cae enormemente la resistencia si te pasas de agua, o no llega la resistencia si te falta agua. El agua es un término fundamental. Y, bueno, luego ya estos hormigones, en principio, esto ya es control de calidad, estos resultados, rellenar un trasdos de un muro que había sido canibalizado, y el otro tema es el casquete para la bóveda, en este caso armado con inoxidable, con malla de acero inoxidable, para no tener después problemas de corrosión y vertido con cubilote, como podéis ver, ¿eh? Eso tiene también sus problemas de
consistencia, porque este es un hormigón fácilmente autonivelante, muy fácilmente autonivelante, pero claro, cuando quieres hacer una bóveda, lo peor que puedes hacer es que sea autonivelante, porque te lo vas a encontrar. Entonces hay que trabajar bien en los temas de viscosidad, consistencia, etc. Bueno, me lo salto y voy al último. Porque hace 4 minutos que tenía que haber terminado. El último es un edificio que se está haciendo en Formentera. Está construida la primera planta y el invierno que viene, en verano no dejan trabajar en Formentera, es solo para los turistas, como casi todo el mundo ya, van a construir la segunda planta. No lo voy a explicar. La siguiente ponencia que tenemos ahora es la de Sara Farran, y que nos ha mandado un vídeo que habla justamente de este proyecto, que es interesantísimo en muchos aspectos. Llego al final. En resumen, son viables, los hormigones de cal son viables y una oportunidad, digamos, para muchos elementos arquitectónicos, no para hacer 15 plantas, no. También para los elementos estructurales, pero es necesario superar el código estructural. Cuando yo hice una presentación parecida a esta en la Asociación de Consultores de Estructuras de Cataluña, de España debe ser, sí, estaba entre el público el presidente de la Comisión Permanente del Hormigón, Toni Marí, y al final me dijo: oye, tienes toda la razón, vamos a abrir un grupo de trabajo para cambiar la normativa, para ver si merece la pena que la normativa contemple la posibilidad de hacer hormigones estructurales con cal, y este axioma de que han de ser de cemento. Bueno, le dije, espérate un año, ¿no? A ver, porque todo esto es muy reciente, a ver que no tengamos alguna sorpresa, pero si esto acaba funcionando bien, como parece que está funcionando, tiene todo el sentido. Hay otros aspectos a desarrollar y efectivamente la investigación necesita recursos. Bueno, esto como que soy de la universidad pública siempre lo tengo que decir. Señores fabricantes y señores, necesitamos recursos para investigar, porque si no, esto no va a avanzar. Y eso es todo. Muchas gracias.